Iniciamos esta segunda parte de nuestro programa, como lo habíamos anticipado, con una charla que vamos a mantener con un periodista y escritor platense que ha tenido una muy prolífica etapa desde el año 2012, 2013, 2014 a la fecha, con la edición de varios libros. Creo que ya lo tenemos en línea, se llama Pablo Morosi, le damos las muy buenas noches y gracias por subirse a este viaje al puerto de la noche aquí en Neuquén Capital. Él está en La Plata. Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para charlar un rato. Bueno, la verdad que leyendo un poco tu trabajo y tu historia es realmente interesante. Por eso queríamos primero conocerte sobre tu trayectoria en la profesión del periodismo. Sos licenciado en periodismo, te recibiste en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaste en las redacciones de los diarios más importantes del país. Bueno, contanos un poco, como para ir entrando en tema, cómo fue tu historia con el periodismo y cuándo decidiste cambiar de pasar de trabajar en la noticia diaria, en las grandes redacciones, a trabajar en la investigación y la escritura y la edición de tus libros. Bueno, sí, yo, como vos decías, estudié en la Facultad de Periodismo de La Plata, que en ese momento, cuando yo ingresé, era Escuela Superior de Periodismo Ujú. y Comunicación Social. Luego pasó a la jerarquía de facultad. Bueno, me recibí ahí y donde primero empecé a trabajar, como casi todos los estudiantes aquí en La Plata, fue en la Radio Universidad de La Plata, Ujú. que es un lugar siempre abierto y siempre hay espacio para empezar a hacer las primeras prácticas. Y rápidamente, a comienzos de los 90, eh, entré en... Era la época, no sé si la audiencia se acordará, a principios de los 90, de los zonales de Clarín, los zonales de La Nación, los zonales de Página 12. Bueno, en La Plata, Página 12 tenía un zonal. Generalmente los medios buscaban armar sus zonales en aquellos lugares donde tenían buena venta. Ujú. Y bueno, esa fue mi primera experiencia en gráfica. eh, y estuve ahí más o menos 4 años, hasta que aquí en La Plata salió un diario nuevo. La Plata estaba caracterizada por ser un lugar donde había habido durante muchos años un monopolio del diario El Día, un diario Claro. muy fuerte, muy importante políticamente en la provincia de Buenos Aires, asentado en su capital. Que no, que digamos, las veces que se había armado algún tipo de competencia, generalmente había terminado mal. Y bueno, en el año 93 sale el diario Hoy, que todavía subsiste, a duras penas, pero subsiste. Y bueno, entré en ese staff inicial de ese diario. Estuve ahí un par de años. Fue una experiencia muy interesante porque esa condición, digamos, de tener que salir a pelear, digamos, el favor, digamos, de un público que estaba acostumbrado a leer otra cosa, que tenía una tradición con el otro diario, fue un enorme desafío. Sobre todo éramos, en general, una redacción muy joven, Ujú. en donde también se produjeron cambios muy rápidamente. Y bueno, ahí yo pasé medio por todas las instancias, digamos, de cronista, redactor, editor, hasta jefe de una sección, de la sección de información general. Y bueno, y de ahí en más, mi búsqueda fue seguir trabajando en La Plata, que era el lugar donde yo creía que podía hacer un aporte más importante, porque había nacido acá y conocía la sociedad
digamos, había hecho todo un recorrido. Yo siempre creo que el periodista que conoce el lugar donde trabaja es el que más puede aportar para poder hacer comprender los conflictos y las situaciones, y además porque tiene más facilidad de acceso a las fuentes, ¿no? Pero bueno, mi búsqueda fue quedarme en La Plata, pero tratar de trabajar para algún medio nacional. Hice una experiencia en aquel diario Perfil que duró 2 o 3 meses como corresponsal en La Plata. Y bueno, y después en el año 98, 99 ingresé al diario La Nación, donde estuve 15 años como corresponsal. Bueno, esto es hasta el año 2014. En los últimos años, de 2010 en adelante, cuando avanza, digamos, lo que hoy llamaríamos la era digital, digamos, y todos los cambios tecnológicos, pero también cambios en las rutinas laborales de los periodistas. Sí. O sea, hoy los periodistas hacen cosas que hace 10 años, 15 años no hacían. Yo me empecé a encontrar en una realidad que no era la que a mí me interesaba, digamos, ¿no? A mí me interesaba ir a los lugares, charlar con la gente, ver a los ojos a las personas, ver si cuando uno pregunta, el entrevistado se alegra, se entristece, se ruboriza, duda. Bueno, cosas que tienen que ver con la tarea del cronista, digamos, ¿no? Que es lo que a mí más me gusta. Y bueno, en ese momento entonces fue que decidí empezar a buscar alguna otra manera de seguir haciendo periodismo, ese tipo de periodismo, pero bueno, ya de otra manera, ¿no? Y bueno, encontré en la producción de libros una forma, la verdad, bastante libre, en el sentido de que hay otros tiempos, de que en todo caso las decisiones pasan mucho por las decisiones de uno y el esfuerzo que uno está en condiciones de hacer. Y bueno, después sí ir a pelear que esas historias que yo empecé a trabajar, tomándome más o menos un año y medio en cada una, a veces 2, salir a buscar un editor que tuviera interés en esa historia. En esa historia. Y bueno, en eso estoy desde el año 2013, 2014, claro, más o menos. Además fue muy valiente lo que vos hiciste, Pablo, fue muy valiente porque dejar de lado, dejar el confort o lo que uno pueda tener trabajando en un medio gráfico, en un medio grande como el diario La Nación, por ejemplo, para salir a, trabajar digámoslo, por cuenta propia, ¿no? Y a riesgo de encontrar un editor que se interese por tu historia. Sí, fue un salto, Claro. que además es muy difícil, porque cuando uno está en un medio, sobre todo cuando está en un medio tradicional, en un medio grande, la rutina, la vida de uno es una cosa totalmente diferente de obviamente, si está fuera, ¿no? Pero también de estar en otro tipo de medios. Uno también empieza a entender cómo se establecen las relaciones con las fuentes, y cómo las fuentes, por más que uno trabaje mucho, y es muy importante hacerlo, sobre todo en esta época en donde hay muchos sectores que no quieren atender a otros y demás, por más que uno trabaje mucho lo personal, uno siempre se termina dando cuenta de que en realidad del otro lado es muy difícil conseguir que la fuente digamos, no tenga en cuenta este condicionante que es el medio para el que uno trabaja, claro, ¿no? Y que termina siendo al que esa fuente
está dispuesta a darle 10 minutos, 20 minutos, una hora o lo que fuera, Claro. y no hacía otros medios, ¿no? Y Ujú. ya no es una cuestión de las personas, Claro. pero bueno, uno siempre, como no dejan de ser relaciones personales, las relaciones que establece un periodista con una fuente, están cruzadas por las formas de pensar, la forma de ver el mundo, Ujú. las coincidencias, las disidencias, Sí, sí. la simpatía o empatía que uno pueda conseguir construir. Eh, entonces, digamos, es un mundo totalmente distinto. Cuando uno sale de ahí, también empieza a ver las cosas de otra manera y bueno, con menos presión o con menos, digamos, esta cosa de estar todo el tiempo pensando de cómo hago yo para cumplir con una agenda o con una cantidad de cosas que empezaba el periodismo a exigir y que Claro. yo no estaba, no me interesaban a mí, Ujú. digamos, no me interesaba sacar fotos, no me interesaba cortar y pegar cosas, Claro. digamos, entonces nada, de ahí es que viene la búsqueda, ¿no? Bueno, y en esa etapa en la que vos es la etapa que superadora, digamos, a la del periodismo diario, el periodismo cotidiano, escribiste varios libros. Escribiste sobre la desaparición y asesinato de Miguel Bru. Escribiste un libro también sobre lo que fue la tragedia de esa gran inundación que hubo en La Plata en el año 2013. Escribiste sobre la vida de René Favaloro. Creo que algunos otros diarios que me estoy olvidando, o algunos otros libros que me estoy olvidando. Pero yo quería puntualizar un poco y preguntarte por qué eh, pusiste la mira y tu interés en la obra y en la vida del padre Carlos Cajade. ¿Qué fue lo que a vos te llamó la atención, lo que más te impactó? Bueno, Carlos Cajade para mucha gente de La Plata es una referencia que pese a que él falleció en el año 2005, siendo una persona relativamente joven, Ujú. digamos, murió a los 50 años. Es una referencia muy importante en La Plata de no solamente del trabajo con chicos de la calle, que era básicamente lo que hacían en el hogar, sino también una referencia de alguien consecuente, una referencia de alguien que no temía a tomar posiciones que pudieran incomodar a una jerarquía, como es la jerarquía eclesiástica. Era un cura muy disruptivo con lo que era el mundo de la iglesia, un cura que no usaba sotana, un cura que en algún momento fue representante de, de la Comisión Provincial por la Memoria, un cura que en algún momento tuvo participación en la naciente CTA en los 90, a fines de los 90, o sea que tenía una participación vinculada con el sindicalismo, Ujú. un personaje muy raro, muy difícil de encasillar, y que hizo una tarea notable con los chicos, en un momento en donde el país estaba en una situación delicadísima, Ujú. y donde el fenómeno de los chicos de la calle, él trabajó mucho discursivamente con esta idea de que cuando hay un chico de la calle, uno no puede pensar que eso no significa que atrás hay toda una estructura familiar desarmada, un padre o una madre que también ha perdido el rumbo, que ha perdido el trabajo, que ha perdido la posibilidad de estar con su hijo, de valorar lo que significa tener un hijo, de poder darle mínimamente el sustento, de poder acompañarlo en su crecimiento.
Y Cajade lo que tuvo como importante, y que creo que va a quedar y va a quedar en el tiempo, su propuesta de trabajo con los chicos es trabajar desde la confianza, digamos, ¿no? Él siempre planteaba que todo lo que eran las instituciones de menores, que coartaban la libertad, digamos, digamos, asemejaban casi un régimen carcelario en los casos de los chicos en conflicto con la ley penal. Él planteaba que esas cosas no terminaban sirviendo, que lo que terminaba pasando con esos planteos era ir construyendo un chico que iba a tener cada vez más problemas. Entonces él invitaba a los chicos a ir al hogar y les dejaba la puerta abierta, digamos, el que se quería ir se iba a ir. Pero los invitaba a trabajar en una huerta, los invitaba a llevar adelante emprendimientos, no sé, de panadería, de lo que fuera, sin presionarlos en que tenían que quedarse. Y de hecho los chicos al principio muchas veces se iban, pero terminaban volviendo porque terminaban valorando que en ese lugar había alguien que los tenía en cuenta como personas, digamos, ¿no? Que les importaban como personas. Y creo que eso fue lo que más me llamó la atención, lo que más me llevó a hurgar en la historia del cura Carlos Cajade. Y esto le trajo conflictos con la curia platense, ¿no? Hubo varios conflictos, sí, sí. Hay que pensar que él, digamos, él se consagra como cura en plena dictadura, en el año 79, cuando en La Plata era arzobispo Monseñor Plaza. Claro. Uno de los arzobispos, digamos, más conservadores y alineado con el rigor del propio régimen militar, ¿no es cierto? Y ya en ese momento Cajade lideraba un grupo de 4 o 5 curas muy contestatarios, que no se llevaban mal con Plaza. De hecho, Plaza ayudó a varios de ellos y les advirtió al propio Cajade incluso sobre los peligros que significaba tener esas posiciones o esa actitud. Y luego después, bueno, con todos los que siguieron, especialmente con Monseñor Aguer, con el cual, bueno, tenía discusiones muy fuertes y había como una disputa también de liderazgo, ¿no? Porque finalmente Cajade era un cura que era respetado por sus pares, y muchas veces conseguía algo que desde el poder no se consigue, que es transformarse en un líder de un sector o de un grupo, ¿no? Claro. Y esto obviamente a Aguer no le gustaba nada, y bueno, tanto a él como al grupo de curas, que no eran muchos dentro de la arquidiócesis de La Plata, que es una arquidiócesis de por sí muy conservadora. Sí, efectivamente tuvo bastantes entredichos, digamos, y encontronazos. Y hoy la fundación del Padre Cajade sigue, ¿no es cierto?, en plena tarea. La fundación del Padre Cajade sigue, muy a pesar del propio Cajade, que siempre dijo que él creaba ese espacio con la esperanza de que en algún momento no hiciera falta. Ajá. Que no hiciera falta cuidar a chicos que estuvieran en la calle, y que entonces iba a cerrar. Lamentablemente hoy vemos que lejos de llegar a ese objetivo, estamos en una situación en donde vuelve a proliferar la situación de chicos donde hacen falta en muchos, situación de calle, claro, de vulnerabilidad. Pero bueno, lo que ocurrió es que Cajade muere por un cáncer en 2005,
Y como toda organización, como todo colectivo que tiene un líder muy fuerte, entra en una crisis ese espacio, y tuvo muchos años con muchos problemas, pese a que la figura de Cajade lo sigue alumbrando, digamos, y es fuerte y genera reacciones desde el mundo, desde la propia sociedad, primero, y desde el mundo de la política también, digamos, ¿no? Que cada vez que alguien dice, bueno, pero miren cómo está el hogar del padre Cajade, aparece una donación, un apoyo. Ahora ha tomado la posta eh, un grupo de jóvenes ligados al primer grupo que Cajade armó de educadores, eh, y están rearmando un poco primero porque esto que decíamos, ¿no? Hay una demanda que se ha vuelto otra vez importante en esa temática, eh, y, y como es, y bueno, y han vuelto a armar un poco algunas de las actividades que tenían. Siempre se mantuvo un espacio para chicos más chiquitos. Eso digamos, siempre siguió funcionando, y el predio en donde que fue una donación, digamos, en su momento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sigue alojando chicos en un número menor, ¿no? Hay que pensar que Cajade en algún momento llegaba a ser el articulador de casi todos los comedores de La Plata, donde comían alrededor de 5.000 personas. Claro. Y en el propio predio llegó a haber unos 300 chicos, digamos, ¿no? Hoy deben estar en unos 30, pero no porque no exista la demanda, sino porque no tienen, insisto, han quedado como desarticulados. Les ha costado mucho sobrellevar la muerte de su líder, digamos, de su artífice. Bueno, y recién ahora está como una nueva generación tratando de armar. Algunos de esa generación son chicos que han estado en el hogar, que han egresado del hogar, y que hoy están poniéndose a la cabeza, digamos, para volver a darle vida, ¿no? Claro. ¿Encontraste vos alguna faceta negativa del padre Cajade? Bueno, yo te decía que era un tipo muy particular. En algún momento él articuló con lo que era el movimiento de los chicos del pueblo. Con el movimiento de los chicos del pueblo fue que hicieron esa marcha que recorrió el país, que terminó en el centro de Buenos Aires, y que el mundo de la política siempre vio con mucha vergüenza, vivió con mucha vergüenza. La intentaron frenar de todas las maneras que pudieron y no pudieron. Los cuestionaban porque decían que usaban a los chicos y demás. Bueno, creo que no sé si hay muchas antecedentes en la historia del mundo de una marcha como aquella, en donde metió, no sé, 2.000, 3.000 chicos menores, digamos, chicos, que lo que estaban diciendo era no tenemos para comer, digamos. Claro. O sea, miren lo que nos está pasando. En esa articulación con el grupo de los chicos del pueblo tenía mucha relación con otro gran luchador de esta temática, que fue Alberto Morlachetti, también fallecido. Y hay una anécdota que cuando Cajade consigue el predio en donde después va montando su lugar, el predio tenía una casona que estaba toda deteriorada, no había vidrios en las ventanas, las puertas, no había puertas, bueno. Y en esas condiciones Cajade se va a vivir con los chicos, y un día lo visita Morlachetti y
y Morlachetti se enoja y le dice, no, pero no es así lo que hay que hacer, no es que nosotros tenemos que vivir en las mismas condiciones que viven los chicos. Nosotros tenemos que sacar a los chicos de esas condiciones y mejorarles las condiciones. Ajá. Había como una cosa que tiene que ver con la misericordia por ahí del religioso, ¿no? De vivir en la pobreza, Claro. que tenía muy metida Cajade, que era esto, de vivir igual que el otro, ¿no? De Ujú. compartir con el otro lo poco, lo mucho, lo que haya, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso le llevó a una discusión muy fuerte con Morlachetti. Después, Cajade era un cura que estaba en contra del celibato. De hecho, Cajade tuvo pareja y tuvo hijos. Sí, sí. Y de alguna manera ese espacio con chicos de la calle también fue un refugio para digamos, para estos vínculos que él estableció, que nunca los reconoció públicamente, porque él no quería dejar la iglesia, él quería pelear desde adentro de la Claro. iglesia por discusiones como esta, por ejemplo, que él decía que no tenía ningún sentido el celibato, que un cura que amaba a su mujer y a sus hijos, si los tenía, podía brindar el mismo o mejor servicio porque estaba pleno, Claro. que un cura que tenía que sufrir, digamos, y limitar sus sentimientos o lo que le pasaba, digamos, como hombre o como persona. Claro. A mucha gente eso lo cuestionó, de Cajade lo cuestionaba, pero era algo que no era muy conocido, digamos. En general, todo el círculo alrededor de Cajade lo mantuvo lo más reservado posible. De hecho, para mí fue un verdadero dilema ver cómo contaba esa parte de la vida de Cajade, que lo resolví con una decisión que tomó el propio Cajade antes de morir, digamos, ¿no? Cuando él estaba internado, poco antes de morir, llamó a su abogado y le pidió que después de morir, después de que muriera, hiciera un trámite para darle el apellido a sus 3 hijos. Ajá. Este, o sea, él le estaba diciendo al Estado que había tenido hijos. No lo iba a hacer en vida, pero sí después de su muerte. Mira. Y eso me animó, además de hablar con las que fueron sus parejas, son 2 parejas diferentes, madres de esos hijos, este, a publicar eso porque me parecía que también tenía que ver con la complejidad de ese personaje y con mostrarlo íntegramente en todas sus facetas, ¿no? Claro. Estábamos recorriendo la vida, la historia del padre Carlos Cajade, allí en La Plata, con Pablo Morosi, periodista y escritor. Pablo, se nos terminó el tiempo, me gustaría seguir charlando sobre esto. Sé que hay otros libros, otras historias que vos has abordado, que en algún momento me encantaría poder charlarla contigo también en nuestro programa, como por ejemplo lo que fue el caso de Miguel Bru, la vida de René Favaloro. Has escrito también sobre la inundación de La Plata, sobre la tragedia de Carmen de Patagones con Junior. En fin, tenemos infinidad de temas como para volver a conectarnos y a charlar. Yo te agradezco infinitamente, te mando un abrazo muy grande y agradecerte por este espacio, por haber estado charlando con nosotros. No, muchas gracias a vos y bueno, un saludo para la audiencia, que tengan una linda noche. Muchísimas gracias.